Hoy día vamos a hablar del seminario que trata sobre distrés respiratorio. El caso clínico dice lo siguiente. Una mujer de 22 años con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo fue sometida a una cesárea de emergencia. Su niño presentaba una edad gestacional de 22 semanas. Hasta aquí podemos ver que existen dos pacientes, ¿no? Una que es la madre que tiene hipertensión y el otro es un niño de 22 semanas, es decir, un niño prematuro que es sometido a una cesárea. Continuando, decimos que luego de la cesárea, el recién nacido pretérmino presentó un APGAR de 6 puntos, por lo que se le colocó en una incubadora con oxigenoterapia. La evolución fue desfavorable, por lo que se le colocó en un programa de ventilación asistida y drogas para mejorar su maduración pulmonar. Es decir, que este niño, este recién nacido de 22 semanas, aparentemente no se ha adecuado bien al mundo, es decir, al ambiente extrauterino y por lo tanto necesita de ventilación asistida. Muy probablemente sus pulmones estén muy poco desarrollados, por lo tanto necesita maduración pulmonar, como se ve aquí. Entonces, el seminario de hoy trata sobre todo de ver qué componentes se necesitan para la maduración pulmonar de un recién nacido prematuro. Además dice que el laboratorio líquido amniótico del niño fue lo siguiente: se determinó urea, creatinina y esta relación de fosfolípidos que se llama lecitina esfingomielina, que lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, veamos el primer problema, que era enfermedad hipertensiva de la madre, ¿no? O mejor dicho, enfermedad hipertensiva del embarazo, que también es conocido con el nombre de preeclampsia. Y esta hipertensión en el embarazo es una complicación frecuente durante el embarazo. ¿Y cómo podemos determinar si una mujer está en hipertensión? Lo podemos determinar midiendo la presión arterial, pues. Entonces, si vemos que una mujer tiene la presión arterial mayor o igual de 140 y 90 milímetros de mercurio, 140 para la sistólica y 90 para la diastólica, podemos decir que esta mujer se encuentra en hipertensión. Sin embargo, la toma de la presión debe ser con un mínimo de 6 horas de separación. ¿Por qué? Porque puede existir situaciones como por ejemplo situaciones emocionales, ansiedad o estrés que generen la presión arterial elevada de manera temporal. Por lo tanto, se necesita al menos un espacio de 6 horas para poder establecer que una paciente tiene preeclampsia, es decir, hipertensión arterial aumentada durante el embarazo. Por otro lado, si la mujer ya presenta una presión mucho más elevada, es decir, mayor de 160 para la sistólica y mayor de 110 para la diastólica, y además presenta proteínas en orina, lo que se considera como proteinuria, ya es un indicativo de hipertensión inducida en el embarazo, o mejor dicho, la preeclampsia. Por lo tanto, aquí no se debe esperar nada de tiempo y ya es considerada esa mujer como hipertensa. ¿Por qué? Por la alta presión que ya presenta. Ahora, ¿cuáles son los factores que predisponen para desarrollar la preeclampsia? Recuerden que preeclampsia es hipertensión durante el embarazo. Se dice que para desarrollar esta hipertensión se necesitan de varios factores, por lo tanto se considera la preeclampsia como una enfermedad multifactorial. Sobre todo, los principales factores son estos primeros 4. La nulliparidad. Se dice que aquellas mujeres que no han tenido un embarazo previamente tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. De igual forma, la historia familiar. ¿Qué significa? Significa que aquellas mujeres que tienen antecedentes, sobre todo de primer grado, de un familiar que haya sufrido preeclampsia durante su embarazo, tienen alto riesgo de volver a desarrollarlas. Además, los grupos de edad extremo, sobre todo las mujeres adolescentes y las mujeres mayores. Cuando digo mayores me refiero a mujeres que están cerca a la menopausia. Y además el embarazo múltiple también es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Embarazo múltiple se refiere, por ejemplo, al embarazo gemelar, es decir, la presencia de dos fetos que se están desarrollando en un embarazo. También enfermedades establecidas previamente favorecen el desarrollo de la preeclampsia, como la enfermedad renal crónica, que aumenta el riesgo 20 veces, y la diabetes mellitus,
también que es un factor que favorece el desarrollo de preeclampsia. Por lo tanto, se dice que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial. Ahora, definamos qué es la preeclampsia. La preeclampsia es hipertensión inducida por el embarazo. Sobre todo afecta a quién? A primigestas. Y necesita una característica, que la hipertensión debe estar presente a partir de las 22 semanas. O también algunos lo consideran que aparezca la hipertensión en la segunda mitad de la gestación. Por lo tanto, si la presión está elevada durante el primer trimestre, no es considerada una preeclampsia y se debería buscar otras causas. Además, esta característica también es importante, que la preeclampsia es reversible después del parto, es decir, si se termina el embarazo, la presión arterial de la mujer va a volver a sus valores normales. Sin embargo, en muchas circunstancias, los niveles de presión arterial no son controlados de manera adecuada en una mujer, de tal forma que pasa de un estado de hipertensión al estado de eclampsia, que es el estado más severo de la hipertensión inducida por el embarazo, lo cual genera una encefalopatía hipertensiva, es decir, daño a nivel de la masa encefálica, es decir, daño en el cerebro. Por lo tanto, puede generar secuelas a largo plazo, como es el coma y las convulsiones. Las convulsiones son, ¿no?, esos movimientos tónico-clónicos, rítmicos, sincrónicos, producto de una descarga paroxística por neuronas epileptógenas que están en el cerebro y generan impulsos descontrolados. Ahora, también existen algunas teorías para tratar de explicar por qué se produce la preeclampsia. Una de ellas se refiere a la isquemia placental, es decir, disminución del aporte sanguíneo a la placenta, lo cual podría producir este aumento de presión arterial en la madre. Por otro lado, hay otra teoría que dice que la activación difusa de las células endoteliales podría ser el causante de la hipertensión inducida por el embarazo. Pero aún estas dos teorías no están completamente establecidas para determinar cuál es la verdadera causa de la preeclampsia. Entonces, hasta ahí hemos visto el primer problema, ¿no?, la hipertensión en la madre. Pero ahora veamos al segundo paciente, que era el recién nacido, el neonato. Entonces, este recién nacido debemos establecer qué edad gestacional presenta. ¿Y qué es una edad gestacional? Es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento de un bebé. Otra definición es el tiempo desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual, es decir, desde la fecha de última regla de la mujer hasta el momento del control o hasta el momento del nacimiento. Y normalmente el embarazo dura de 38 a 42 semanas, en promedio 40 semanas. Por lo tanto, si un recién nacido nace antes de las 38 semanas, o mejor dicho, antes de las 37 semanas, se le considera prematuro. Y si nace después de las 42 semanas, se le considera postmaduro. También a los que nacen entre las 38 y 42 semanas, también se les considera a término, es decir, recién nacidos a término. Si nace antes de las 37 semanas, se les considera como pretérmino y después de las 42 semanas como postérmino. ¿Y cómo se controla la edad gestacional? Antes del nacimiento no podemos evaluar directamente al feto, por lo tanto se necesita de un instrumento que nos permita evaluar de manera indirecta. Este es la ecografía, ¿no? Y a través de la ecografía se puede medir el tamaño del feto, el tamaño del diámetro cefálico, el tamaño del abdomen y el tamaño del fémur. De tal forma que con el ecógrafo podemos ver de alguna forma el desarrollo del sistema nervioso central y el desarrollo del sistema óseo. Y después del nacimiento ya lo podemos evaluar al feto, o mejor dicho, al recién nacido de manera directa. Entonces ya podríamos evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico, que es muy importante para determinar el desarrollo del sistema nervioso central de manera indirecta. También el estado de piel y cabello, los reflejos como el reflejo de Babinski, el reflejo de succión, el reflejo de Moro y los demás reflejos, ¿no? Luego el tono muscular, es decir, la contracción que presentan los músculos de los recién nacidos de manera fisiológica,
la postura y los signos vitales. Los signos vitales son la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Por lo tanto, el control de la edad gestacional suministra información valiosa con relación a los problemas potenciales. Ahora, en el caso clínico dice que el paciente tiene un APGAR-PCI. ¿Y qué es el APGAR? El APGAR es una prueba que se le hace a todo recién nacido para determinar lo siguiente: respiración y llanto, irritabilidad, pulso y ritmo cardíaco, la coloración de la piel del cuerpo y las extremidades y el tono muscular. Es decir, se miden todos estos parámetros en el primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. Entonces, el puntaje en el primer minuto se refiere sobre todo a la tolerabilidad del proceso de nacimiento, es decir, la adaptación a este proceso traumático. Y el puntaje al minuto 5 también se refiere a la adaptación del recién nacido al nuevo ambiente. Además, el índice se basa en un puntaje total de 1 a 10, en donde 10 corresponde al niño más saludable. Aquí se pueden ver todos los puntajes que se utilizan para estimar el test de APGAR. En primer lugar, el esfuerzo respiratorio, luego la frecuencia cardíaca, el tono muscular, la respuesta a las gesticulaciones y el color de la piel. Uno de los parámetros más importantes es evaluar la frecuencia cardíaca, es decir, determinar la cantidad de latidos por minuto que presenta el recién nacido. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, se da un puntaje de 2, que es el máximo puntaje para cada uno de los parámetros que evalúa el test de APGAR. Además, también se debe evaluar el esfuerzo respiratorio, es decir, por ejemplo, si el bebé llora bien, el puntaje que va a recibir es 2. Por lo tanto, si el recién nacido puede realizar de manera adecuada todas estas variables, se dice que el paciente está completamente saludable. Pero generalmente los valores en que se encuentra el recién nacido a través del test de APGAR es de 8 a 9, lo que significa que el recién nacido se encuentra en buenas condiciones. Un puntaje de 10 es lo óptimo, pero generalmente es inusual, ya que todos los recién nacidos, o mejor dicho casi todos, pierden un punto porque los pies y las manos están azuladas, es decir, con cianosis. Ahora, un puntaje inferior a 8 significa que el niño necesita asistencia, y mucho mayor cuidado si el puntaje es por debajo de 5, ya que el bebé va a necesitar asistencia inmediata para adaptarse a ese nuevo medio. Es decir, el recién nacido que estaba acostumbrado a vivir en el intrauterino y no respirar se debe adecuar de manera rápida, y si esto no lo logra conseguir, se va a tener un puntaje por debajo de 5. Además, esto también es importante: que un niño tenga un puntaje bajo en el primer minuto y un puntaje normal a los 5 minutos no deberá tener ningún tipo de problemas a largo plazo. Es decir, un puntaje bajo en el APGAR al primer minuto y un puntaje normal en el APGAR a los 5 minutos significa que el paciente ha respondido bien a la adaptación al medio externo del útero. Sin embargo, si un paciente o un recién nacido presenta un test de APGAR adecuado al primer minuto y luego un test de APGAR bajo, por ejemplo, menor de 5 o menor de 8, después de los 5 minutos significa que algo está sucediendo, por lo tanto se le debe evaluar y determinar cuál es la causa de este APGAR bajo. Entonces, cuando el test de APGAR sale en valores bajos, es probable que estos niños recién nacidos van a necesitar recibir un tratamiento con oxígeno. ¿Y por qué necesitarían ese tratamiento con oxígeno? Debido a que sus pulmones no están completamente desarrollados y por lo tanto necesitan un aporte de oxígeno extra para poder compensar esta falta de maduración pulmonar. En la parte inferior derecha tenemos un gráfico en el cual se puede observar un alvéolo pulmonar, en el cual está formado por células epiteliales. Estas células epiteliales pueden ser los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son fundamentales, ya que estos tienen la función de producir un agente muy importante, que es el agente surfactante, que básicamente es un lípido,
¿Y qué lípido es un fosfolípido? Es decir, presenta un grupo fosfórico y dos ácidos grasos, cuya función es disminuir la tensión superficial que existe entre los límites del aire y el alveolo. ¿Y qué significa tensión superficial? Tensión superficial significa la resistencia que va a existir entre dos moléculas de agua para ser separadas. El ejemplo clásico de tensión superficial es el que ocurre en el siguiente caso. ¿Alguna vez ustedes han visto que dos placas de vidrio quedan juntas y prácticamente pegadas? Y esto se produce porque entre estas placas de vidrio existe una pequeña y fina capa de agua. Pues bien, esta fina capa de agua lo que va a generar es puentes de hidrógeno entre sus moléculas, de tal forma que cuando uno quiera separar estas placas de vidrio va a ser prácticamente imposible. De igual forma esto ocurre en los pulmones, debido a que en los alvéolos ingresa aire húmedo, y este aire húmedo está conformado con vapor de agua. Por lo tanto, si no existe el agente surfactante, que es un lípido, los alvéolos, cuando no tengan aire, van a colapsar, y al colapsar se van a pegar sus paredes y van a formar esta tensión superficial. Por lo tanto, no se va a poder separar las paredes alveolares. La única forma de que se pueda separar estas paredes de los alvéolos cuando no hay aire es que existe un agente surfactante, es decir, que impida la formación de tensión superficial. Entonces, antes del nacimiento, este agente surfactante aumenta sobre todo las 2 últimas semanas de la vida intrauterina. Además, se dice que los movimientos respiratorios del feto ocasionan la aspiración de líquido amniótico. Y el ingreso del líquido amniótico a través de la boca, tanto al estómago y tanto a los pulmones, genera la maduración del pulmón, lo que favorece la formación del agente surfactante. En el nacimiento inicia la respiración, porque antes del nacimiento el feto no respira, ya que obtiene todo el aporte de los nutrientes y el oxígeno a partir de la placenta. Por lo tanto, la mayor parte del líquido que ocupa los pulmones es reabsorbido rápidamente por los capilares sanguíneos y linfáticos. Y el surfactante, si se ha producido de manera adecuada, se va a depositar en forma de una delgada capa de fosfolípidos sobre las membranas de las células alveolares, y de tal forma que cuando, en alguna circunstancia, los alvéolos se queden sin aire y se colapsen, va a evitar que se forme la tensión superficial, es decir, va a evitar que se vuelvan a cerrar de manera irreversible los alvéolos. La capa surfactante impide que se produzca una interfase de aire-agua con alta tensión superficial. Por lo tanto, si no existiera este agente surfactante o la cantidad de agente surfactante es insuficiente, se eleva la tensión superficial. Como les dije, esa adhesión entre las moléculas de agua que impide la separación de las membranas de los alvéolos, es decir, impide la separación de las capas alveolares. Por lo tanto, va a haber un colapso alveolar permanente, lo cual va a impedir el intercambio gaseoso. A esto se le considera atelectasia, es decir, atelectasia es el colapso alveolar de manera permanente. Por lo tanto, cuando no hay una adecuada producción de agente surfactante y se produce la atelectasia, es decir, el colapso pulmonar, se dice que estamos frente a un síndrome de dificultad respiratoria. El síndrome de dificultad respiratoria, antiguamente llamada enfermedad de membrana hialina, y es importante conocer esta enfermedad porque es una importante causa de mortalidad del niño prematuro. Los alvéolos parcialmente colapsados impiden que haya un intercambio adecuado de oxígeno a nivel de los pulmones, por lo tanto, el niño no va a poder respirar de manera adecuada. El tratamiento para esta enfermedad es: si el niño es prematuro y no puede producir el agente surfactante, lo que se le debe suplir es esta molécula, por lo tanto se debe darle agente surfactante artificial. Otra forma de dar tratamiento a este problema es que se le administren dosis de glucocorticoides, los cuales son lípidos que van a estimular la producción del agente surfactante. Y es importante el tratamiento con agente surfactante porque dice que ha reducido la tasa de mortalidad por síndrome de dificultad respiratoria.
y ha permitido la supervivencia de incluso niños con solo 5 meses de edad gestacional. Además, en el caso clínico nos hablan de las pruebas de laboratorio. Cuando se extrajo líquido amniótico, se midió la urea para medir la capacidad de la función renal, la creatinina también para medir la función renal y este índice de lecitina-esfingomielina, que es un indicador de la maduración pulmonar. Pues bien, para hacer este estudio del líquido amniótico se debe extraer, y para extraerlo de manera segura se debe utilizar una guía ecográfica, es decir, utilizar un transductor ecográfico como se puede ver en la imagen para determinar la posición del feto, de tal forma que se va a introducir la aguja en un espacio alejado del feto para evitar lesionarlo. Se dice que la cantidad de líquido amniótico aproximadamente a las 34 semanas es de 600 mililitros. Y además, el líquido amniótico no es un líquido estático, sino que para circulando. ¿Por qué? Porque el bebé normalmente lo traga y lo inhala hacia los pulmones para favorecer la maduración de estos. Además de que el líquido amniótico aumenta debido a que la orina es vertido hacia el líquido amniótico y esto favorece su aumento. El líquido amniótico ayuda al feto para lo siguiente, para favorecer el crecimiento óseo, ya que es una especie de piscina en la cual el feto puede ir realizando movimientos de manera segura. Además, al introducir el líquido amniótico hacia las vías aéreas, específicamente hacia los alvéolos, lo que va a permitir es que estos se desarrollen. También tiene una función de conservar la temperatura del líquido amniótico y la función principal, podríamos decir, del líquido amniótico es la de amortiguar los golpes en situaciones de caídas, por ejemplo. Se dice que desde las 20 semanas en adelante la composición del líquido amniótico cambia, y esto es debido sobre todo a que empieza a haber la emisión de orina por parte del feto. Se dice que el feto orina de 20 a 30 mililitros por hora, lo que va a generar que haya un cambio de composición del líquido amniótico. De tal forma que cuando se extraiga líquido amniótico se puede dosar esta molécula, que es la creatinina, que es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina que está presente en los músculos. Por lo tanto, si medimos los niveles de creatinina en el líquido amniótico, vamos a poder monitorizar la función de los riñones en el feto. Para determinar si hay maduración a nivel renal, podemos decir que si hay más de 2 miligramos por decilitro de creatinina, en el feto de 37 semanas podemos decir que está maduro. Y si está entre 2 a 2.5 en gestantes de 38 semanas, también podemos decir que el feto está maduro. Específicamente está maduro su sistema urinario, es decir, la función renal. Además, la creatinina es igual a 1.8 en el caso clínico, por lo tanto, está muy cerca al nivel normal. Luego, en el líquido amniótico también se puede evaluar los componentes tensioactivos del líquido amniótico, que se basa en la estimación del grado de madurez del feto, es decir, a través de la medición de lecitina y de esfingomielina, ambos que son fosfolípidos, se va a determinar si los pulmones están completamente desarrollados y si tienen la capacidad de poder producir el intercambio gaseoso en el recién nacido. La lecitina es el principal componente que va a ir aumentando conforme hay mayor maduración pulmonar. Se dice que la lecitina y esfingomielina aumentan en el tercer trimestre. Por lo tanto, la relación lecitina-esfingomielina aumenta notablemente hacia la semana 35, sobre todo por el aumento de este compuesto, lecitina. Además, si se necesita determinar los niveles de maduración pulmonar, se puede dosar la fosfatidilglicerol, que es un compuesto que está presente en menor cantidad, por lo tanto, su presencia indica madurez pulmonar. Por lo tanto, podemos decir que los fosfolípidos en cantidades adecuadas asegura la permanencia de aire dentro de los pulmones y evita el colapso pulmonar y disminuye la tensión superficial de los pulmones.
El estudio bioquímico se basa sobre todo en determinar qué tanta proporción de fosfolípidos se encuentra en los pulmones. Y esto lo puede hacer de manera indirecta al extraer el líquido amniótico. En el líquido amniótico, si se determina que hay mayor cantidad de fosfatidilcolina, también llamada lecitina, significa que hay mayor maduración pulmonar. El 5% corresponde al fosfatidilglicerol y el 10% corresponde a la fosfatidiletanolamina o la esfingomielina. Por lo tanto, cuando se hace la relación lecitina-esfingomielina, se trata de determinar si hay maduración pulmonar. Por lo tanto, la maduración pulmonar se mide sobre todo con este índice de lecitina-esfingomielina. A mayor índice de lecitina-esfingomielina indica mayor maduración pulmonar. Y los valores normales para determinar que un paciente está con maduración pulmonar es: en aquel paciente de 32 semanas esta relación es igual a 1. En aquel recién nacido o en aquel feto de 35 semanas el valor debe ser mayor de 1. Y el índice de lecitina serina mayor o igual a 2 indica maduración pulmonar. En el caso clínico, el índice de lecitina-esfingomielina es de 1.5, por lo tanto está disminuido, lo que nos podría indicar que hay pérdida de la maduración pulmonar. Finalmente, otro estudio que se puede hacer en el líquido amniótico es la densitometría del líquido amniótico, es decir, medir el grado de turbidez que presenta el líquido amniótico. Y cuanto más turbio es el líquido amniótico, podemos asumir que hay mayor concentración de fosfolípidos. Sin embargo, esto nos puede dar falsos positivos, ya que el líquido amniótico se puede contaminar con sangre o con meconio en el momento de la punción para extraer líquido amniótico. Sangre, ¿no?, por un mal procedimiento, o meconio, que significa la presencia de heces en el líquido amniótico, las heces de recién nacido. Y bueno, eso es todo. Gracias.